Hola, ¿qué tal? Estamos en Desvíos Digitales, que es un proyecto que estoy llevando a cabo para articular algunas cositas filosóficas con la cultura hacker, y es un proyecto que suelo llevar yo solito, pero hoy estoy muy contento porque voy a estar acompañado en este formato podcast con mi querido amigo y colega, el profesor Ale Peralta. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Hola. Hola, no te escuchaba, ¿me escuchás? Sí, te escuché. Bien, problemas técnicos. empezamos Yo con te escuché problemas, todo el tiempo. empezamos con problemas técnicos, pero ¿escuchaste que te presenté? Creo que me presentaste de una manera muy bonita Sí. y gracias. Bueno, Es un honor estar en tu canal. en este canal que tiene un millón de seguidores, así que bueno, te estoy llevando al estrellato en 1,5 millones. te estoy llevando al estrellato en este Cada preciso número cuenta. instante, así que creo que deberías pagarme Gracias. por estar acá. Así que bueno, estoy muy contento de que esté acá el profesor Peralta. La idea de lo que vamos a plantear ahora es llevar a cabo algo que me gusta llamar extrañamiento, que en realidad es un concepto que robo de otro pensador, que no lo voy a aclarar mucho ahora, pero que básicamente es una metodología, que es un desvío en sí, es un desvío epistemológico, que es el de producir encuentros entre cosas que parecen no estar encontradas. La filosofía por mucho tiempo se ha dedicado a separar y a separar y a separar. Y creo que ahora ya tenemos que intentar fusionar cosas, ¿no? Pues estás autorizado a interrumpirme cuando quieras, Ale, ¿no? Lo que yo... Sí, estaba Sí, pensando en dime. esto. Perdón. Que ahora justo eh, la filosofía se encargó de separar la ciencia, desde su devenir moderno se encargó de separar. Pero me parece que ahora lo más potencial que se puede hacer es transgredir eso y transversalizar el conocimiento. ¿Para qué? Para Transversalizar. que, a ver, sí, en el sentido de trans de tres, Ajá. de la lógica del tercero excluido. O sea, algo básico que nos enseñan en la carrera de filosofía, en la cual nos formamos, Sí. es que algo puede ser blanco o negro, pero no puede ser blanco y negro al mismo tiempo. Claro, son los Bueno, principios ontológicos básicos, ¿no? Claro. claro, un amigo colombiano, Santiago Castro Gómez, lo menciono, plantea que actualmente es más potencial, más potenciador pensar a manera de tres. Ni esto ni aquello, sino las dos cosas al mismo tiempo. Por eso es el Buenísimo. trans. Me La encanta. transculturalidad, la transversalidad, el transgredir el conocimiento para que justamente acontezca algo más. Si Me nosotros nos encanta. encargamos de separar el conocimiento, se queda aislado y no se relaciona con nada. Cuando nosotros en la cotidianidad, por decirlo de alguna manera, todo esto está en conexión, en vínculo. Claro. Y me encanta que, bueno, la idea, lo interesante de producir este encuentro es que si bien somos amigos y nos queremos mucho, leemos cosas diferentes, este, pero que sin embargo podemos encontrar grandes encuentros porque no trabajamos ni las mismas temáticas ni los mismos filósofos, pero siempre al fin y al cabo terminamos sí trabajando los mismos problemas o tenemos los mismos intereses. ¿Y a qué me refiero con todo esto que estoy diciendo? Yo a Castro Gómez no lo he Claro, leído ahí mucho, no, pero sí, decime. no, pensaba que hay como una especie de aire de familia en nuestros trabajos. O sea, no están relacionados directamente, en tanto. Ay, se te cortó un montón. ¿Aló? Habías quedado en que no están relacionados directamente. Sí, que nuestros intereses no están relacionados directamente, pero sí hay como una especie de aire de familia. Ah, O sea, que se claro. conectan,
en el espíritu de ese pensamiento. Claro, y lo que me copó que dijiste de Castro Gómez, que haya utilizado la noción de potencia, ¿no? De potenciar, porque a mí me encanta meter a Spinoza hasta donde no va, hasta en la sopa, y la idea que en realidad es de Spinoza, leído por Deleuze, pero que bueno, es básicamente bueno todo aquello que aumente nuestras potencias, ¿no? Y malo todo aquello que disminuya nuestras potencias. Y con lo que vos dijiste, realmente dedicarnos un poquito ya a fusionar eh, aumenta nuestras potencias y seguir separando y separando, haciendo esta abstracción pedorra epistemológica de dividir y dividir y dividir y dividir, no hace más que disminuir nuestras potencias. O sea, tanto que hablamos de la inclusión, tenemos que ser inclusivos epistemológicamente también, me parece, ¿no? Claro, porque pienso a veces que se dice que estos conocimientos son en abstracto y muchas veces no se está negando un saber, sino que se está negando una cara, se está Claro. negando carne. O sea, no, no hay que ser tan ingenuo en ese sentido, me parece. Claro, sí, todo lo que decimos tiene cara. Y ya nos desviamos un montón porque yo estaba haciendo la presentación y porque esto era la introducción, pero bueno, es parte de los desvíos y los extrañamientos que quiero que produzcamos. Porque hoy vamos a producir un encuentro entre las cuestiones que el profesor Peralta suele investigar, que él se orienta más hacia la investigación de una perspectiva de colonial, y yo, como mis millones de seguidores saben, me intereso por los estudios de la cultura hacker, ¿no? O hacer alguna filosofía a partir de la cultura hacker. ¿Y qué relación puede haber entre la cultura hacker y los estudios de coloniales? Bueno, lo que hoy vamos a plantear es un encuentro entre el zapatismo y el hacktivismo, digo yo, mientras un perro ladra mucho. Sí, sí, no, no quería decirlo, pero perdón. Habrá que esperar que se calle el perro. Bueno, la idea es eso entonces, producir, a ver, que en realidad no, el encuentro ya viene dado por la realidad misma, digamos. O sea, tampoco es que estamos súper creativos en esto. El hacktivismo y el zapatismo ya están encontrados por la misma realidad social, por una cuestión histórica específica, pero que bueno, hoy queremos mostrar ese encuentro también como una forma de demostrar que todo lo que hacemos, esta abstracción de separar, no está para nada separado. ¿Te animás entonces, Ale, a desplegar tu sabiduría con respecto a lo que sea el zapatismo? Vos imaginate que esto lo está escuchando, con que lo esté escuchando alguien, ya es todo un mérito, pero imagínate que aparte lo está escuchando alguien que no tiene la menor idea sobre el zapatismo, ¿no? Que le decís zapatismo y puede estar pensando en un zapato o algo que tenga que ver con un zapatero. Y y tenés que explicarle de Bien. cero, ¿sí? ¿De qué va esto? Lo que nosotros llamamos zapatismo, eh, oficialmente el nombre correcto sería Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, un movimiento actual, movimiento social actual, que tendría su nacimiento en México, pero que no se va a restringir ahí. ¿De dónde sale el zapatismo? ¿De dónde adquiere este nombre? Y es del viejo, del Emiliano Zapata. El tipillo este era un campesino en la Revolución Mexicana a finales del siglo XIX, que lo que hacía era luchar por la autonomía, por el derecho de los pueblos indígenas. Qué locura el del tipo, ha visto, ser un revolucionario. Claro, sí. Pedía cosas demasiado extremas. Onda, derecho y vida digna, ¿Contra digamos. quién luchaba en ese? Claro, sí, era un loco, un Sí. idealista imposible. Eh, Luchaba, digamos, o era sus protestas en contra del presidente de ese momento, que era Francisco León de la Valle. ¿Por qué me importa mencionar el tipo este? Porque cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que desde ahora le digo los zapatistas, los y las zapatistas para no ser tan engorroso, Bien. ellos tienen su aparición pública. Se lo conoce así porque esto era de antes, pero la aparición pública es en 1994. Ahí
Esto es muy curioso y es importante saberlo porque el 1 de enero de ese año, de 1994, los zapatistas piden que todos los pueblos indígenas y campesinos le tomen las armas y hagan la revolución. Uno preguntará, ¿para qué hacer la revolución? Bueno, justamente también como eran idealistas y pedían cosas imposibles, querían trabajo, comida, salud, educación, justicia, paz. O sea, Sí, 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 cosa de ciencia ficción, digamos. en ese momento, en 1994, pelean, luchan, o lo digamos más bonitamente, resisten ante las políticas del presidente de ese momento, de 1994, Carlos Salinas. Yeah. Este tipillo, en ese momento, le propone un pequeño trato a los zapatistas para que no levanten las armas. Y un par de días después, el 11 de enero de 1994, bueno, lo que ahí se conforma efectivamente como movimiento social, no como partido político. Si se conformara como partido político, estaría respondiendo a las mismas lógicas que los oprimen, sino que se posicionan como movimiento social, que Claro. básicamente luchan contra el empobrecimiento y la desigualdad de los campesinos y los indígenas de México. Es Bien. importante aclarar que los zapatistas en gran parte están constituidos por grupos indígenas y campesinos mayas. Y Claro. si bien se localizan en México, eh, la bandera por la lucha de derechos es algo que, bueno, posteriormente se hizo internacional. Y en muchos lugares del mundo, para resistir ante un Estado opresivo, ante un Estado que restringe los derechos a las personas, se utiliza la bandera o el símbolo de zapatín. Volviendo un poquito a lo del amigo Carlos Salinas, él le propone este pequeño trato, pero después no pasa nada. O sea, le dice, bueno, bajemos un cambio, no hagamos la revolución, hagamos un pequeño trato, y no cumple ese trato. ¿Qué Claro. hacen los zapatistas en ese momento? Dijo, listo, nos encerramos en nuestro territorio, que es Chiapas, y los cercan. No quiere decir que nadie puede entrar. No puede entrar el Estado mexicano. Entonces lo que los zapatistas conforman en ese territorio es eh, construir una autonomía, como ellos dicen, desde abajo. No desde arriba, que en tanto que se impone un sistema que para ellos les es extraño, sino que ellos quieren construir una autonomía que respete su propia forma de vida, a su propio estar siendo, diría el filósofo salteño. Bien, y cómo es la actualidad con respecto... Se me escucha, ¿no? Sí, ¿no? Obvio, es imposible no escucharme si grito y hablo un montón. Vale. ¿Cómo es la actualidad con respecto? Porque todo esto inicia en el 94, siguen igual, cómo se expandió al mundo, qué onda, son más conocidos, se limitó a esta organización. Es muy importante lo que dijiste de que básicamente no puede entrar el Estado, eso va a ser fundamental, lo vamos a retomar un cachito. Pero eso, quisiera saber la actualidad más o menos Claro. del zapatismo. Cuando ellos se encierran en el territorio, cuando se encierran en el territorio de Chiapas, lo que pasa, la respuesta del Estado es las armas. Lo que hace la respuesta de los y las zapatistas es también tomar las armas, pero para evitar la guerra, para decir, no, este es nuestro territorio y de acá no pasa. Por eso es Claro. la lógica de cercarse. ¿Cómo se conocen? O sea, ellos tenían claro que para pedir estos derechos, para que se garanticen esta lucha de derechos, tenían dos maneras. Una, la guerra, que fue lo que intentaron hacer, que bueno, después se hizo el pequeño pacto que no se cumplió, y la otra era eh, convencer o llegar a mucha gente. Ahí comienzan las acciones de llevar a cabo un ejercicio de la palabra, en donde se escuche al pueblo. Los y las zapatistas consideraban que el pueblo no era escuchado, sino que se hacía lo que el Estado quería. Entonces lo que empiezan a hacer es preguntarles al pueblo por sus necesidades y transmitirlas por fax. Buenísimo. Esos fax posteriormente evolucionaron a foros en Internet. Buenísimo. Y ahí es donde ya justito cuando suena Sí, la bocina de alguien, es donde también me podés dar pie a mí para que empiece claro. a contar.
querías agregar algo más. Sí, digo una pequeña cosita. Dígalo En más. estos foros no simplemente se transmitía sus pliegues, sus demandas, lo que ellos consideraban que era indispensable para el ejercicio de sus vidas, sino que también se transmitían las discusiones que había al interior del movimiento, que básicamente también ellos están organizados. Tienen una organización totalmente diferente a la occidental, que es la Junta del Buen Gobierno, una economía que se basa no en el capital, sino en la redistribución. Bien. O sea, Y todo eso se difundía así. Che, pero contanos un poquito, contanos un poquito brevemente, de esa organización. Lo que ellos construyen, que está desde el siglo pasado se continúa hasta ahora, es un mundo otro. No otro mundo, porque sería responder la lógica de Occidente, digamos, o sea, hacer otro pequeño mundito que responda a sus lógicas y que se impone. Lo que ellos construyen es un mundo otro. ¿Se entiende la sutileza de los...? Claro. No es que lo digo yo, no, sino que lo dicen Claro, ellos. obvio. Sí. En ese mundo otro, todas las lógicas que rigen su sistema de organización es totalmente diferente a lo que nosotros concebimos. La Junta del Buen Gobierno de los y las zapatas que hace es reunir a todos los habitantes, a todos los pertenecientes al movimiento y establecer reuniones en donde se dialoga el proceder del movimiento, las decisiones que se van a tomar y cómo se van a llevar a cabo. Estas reuniones no son lo mismo que un parlamento porque no son autoridades las que toman las decisiones, sino que son todos, por lo que puede durar literalmente días. Una profesora nuestra de la Universidad Nacional de Salta, Cora Paulisi, mi mamá académica, nos contó que, bueno, estas toma de decisiones, que puede parecer algo engorroso, es totalmente necesario desde la lógica que ellos manejan, porque es lo que fundamenta su obrar político. Ellos parten de la horizontalidad de la política, o sea, todos son iguales. Esta autonomía se construye desde abajo, lo que quiere decir que todos tienen algo que aportar a esa. Perfecto, y acá es donde quisiera interrumpirte, quieras o no, porque me parece, y esta es más o menos la hipótesis que vamos a manejar, que lo que puede haber producido un encuentro entre el hacktivismo y el zapatismo, que sean la cultura hacker compatible con el zapatismo, tiene que ver con su modo de organización. En un toquecito quisiera plantearlo, a ver si podemos plantear este modo de organización, sí o no, con el concepto de máquina de guerra. Pero por lo menos por ahora hay un modo de organización no jerárquico. Y es muy interesante porque se entiende, o sea, normalmente pensamos que si no hay un jefazo, digamos, si no se sigue una estructura jerárquica, arborescente, por decirlo con términos de Lesiano, la cosa no funciona, ¿no? Sin embargo, hay muestras, muchas muestras, de otros modos de organización no jerárquicas, algunos dirían anárquicas, pero no nos vamos a meter en el concepto de anarquía ahora, podríamos decir rizomáticas, lo mejor de todo es decirlo descentralizado, lo que vos decís, una horizontalidad, ¿no? Se toman las decisiones de manera comunitaria, de manera horizontal. La cultura hacker funciona así, la organización hacker es así. Justamente ahora estoy preparando un contenido sobre Anonymous y todo lo que pasó, en realidad sobre la cultura hacker en general, y te paso a hablar un poquito de Anonymous. Pero la cultura hacker y Anonymous se maneja así. Se organiza de una forma no jerarquizada. Que no haya jerarquía no quiere decir que no haya organización. Se confunde muchas veces no jerarquía con caos o desorganización, ¿no? Me parece que ahí tenemos un primer punto de encuentro. Claro, acá, sobre todo en la lógica del zapatismo, no es un yo individual, sino que es un nosotros. Y se obra en favor de ese nosotros colectivo. La consigna de esta organización horizontal es un mandar obedeciendo. Claro. Mandar obedeciendo. ¿Y obedeciendo a qué? ¿Qué es lo que se obedece? La horizontalidad. Obedecer a lo que necesita el colectivo, a lo que necesita el nosotros zapatista. Claro, claro, claro.
exactamente. Aguantame un Y otra cachito. cosa que vos me preguntaste, Sí, sí, que seguí. no te respondí. Me preguntaste y no te respondí cómo están actualmente ahora. Bueno, posteriormente de que se hicieron conocidos con estos foros, actualmente, otro delivery, porque bueno, está de moda la cuarentena. Exactamente. Actualmente ellos obtienen financiamiento de organismos internacionales. Y vos Ajá, dirás, no, es una traición a sus ideales, están respondiendo a organizaciones que no tienen sus mismos ideales. Y no es tan así, porque estas organizaciones sí tienen los mismos ideales, pero se encuentran fuera del territorio. Y a eso iba yo cuando al principio decía que eh, si bien tiene su centro, su nacimiento en Chiapas, en México, esto se extiende y de cierta manera es un símbolo global. claro. No tanto la manera de entender la política y cómo ellos entienden la vida, pero sí en tanto símbolo y en tanto afirmación de derechos y afirmación de singularidades. Por eso reciben financiamientos de organismos internacionales y también por otra cosa que hay que decirlo, o sea, si no hacen eso, capaz que Claro, o se sea, mueren de tampoco hambre, tienen otra, o digamos. capaz que no O tienen, sea, también. claro, capaz que no tienen acceso a los medios necesarios para la salud o para la educación. Claro. Uno de los más famosos que se hizo, que un organismo internacional más famoso actualmente es Escuelas para Chiapas, que bueno, justamente construyen escuelitas para las caracoles. Claro. Cara, muy también esto, hago un pequeño paréntesis que nada que ver, pero que lo voy a decir porque puedo. ¿Me deja Sí, decirlo? obvio, obvio, sentiste como si estuviera en mi podcast. Perfecto. Si nosotros decimos que eso es una contradicción, es porque estamos analizando esto de la misma lógica occidental. O sea, que algo por ser blanco no puede ser negro y por ser negro no puede ser blanco. Bien. Sería verlo exactamente lo mismo. Pero cuando analizamos el mundo de una manera más compleja, vemos que todo esto se relaciona entre sí y a veces no es simplemente que responde a los ideales, sino que también responde a una lógica estratégica de cómo propiciar el mejor desarrollo de este nosotros comunitario zapatista. Y si Claro. para ese desarrollo hay que aceptar la ayuda de organismos internacionales que te ponen los aparatos para un hospital, y hay que aceptarlo, porque básicamente lo principal es la vida de la gente. Y a veces la vida de la gente se decide por una tomografía. Totalmente. ¿Es? Sí, 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 o sea, es que en realidad hay principios a veces más importantes que otros. Entonces, por seguir esta supuesta coherencia desde un punto de vista occidental, se moriría gente, así de simple. Entonces, que requieran financiamiento de organismos, pero ¿qué son organismos privados? ¿Tenés más o menos idea? ¿Qué es, fundaciones? No sé, no tengo idea, por eso te pregunto. Nos reciben financiamiento de muchas partes. Algunos son privados, en el sentido de que son, no sé si decirlo así, pero tienen la entidad de empresas. Claro, sí. Capaz que hay algunos lavados de dinero ahí, bueno, qué sé yo. Sí, andas a No ver. importa en este momento. Pero son privadas en el sentido de que no responden a estados particulares, otra vez el delivery. Es que sí, es Y que, esto es importante, y acá te doy pie para que vos sigas con tu hipótesis. Y es que vos decís, los locos, ¿qué le piden al gobierno? No le piden nada. Le piden que no los molesten y que le den los recursos necesarios para que ellos puedan llevar a cabo su vida como claro, ellos deciden. O sea, como de acuerdo a sus propias creencias, sus propias costumbres, sus propias necesidades. No responder a las lógicas capitalistas de un Estado. to- ¿Qué te pide el Estado? Que vos seas productivo. La gente nativa, aborigen, campesina, no es productiva en el sentido claro, capitalista. No produce y consume en ese sentido. No necesita una tarjeta de crédito. totalmente. Para el Estado eso no es importante. El Estado quiere gente que produzca capital. Acá no van a encontrar capital. Claro, Por eso no le piden nada al gobierno, le piden que los dejen tranquilos y los dejen vivir de acuerdo a sus propias maneras de concebir el mundo. Es la famosa consigna de nosotros queremos crear un mundo en donde quepan muchos mundos. genial. No quieren que el zapatismo sea un sistema
que abarque a todo el mundito, sino que es necesario crear un sistema en donde diferentes maneras de desarrollar la vida, de llevar a cabo nuestra vida, sean posibles. Totalmente. Básicamente que no se niegue la diferencia. Ya fantaseando mucho, pero es eso quizá donde tenemos que dirigirnos, ¿no? A la coexistencia de heterogeneidades, a la multiplicidad. Este, lo cual también demuestra que su discurso es diferente a otros discursos revolucionarios, ¿no? Que hasta habría de pensar si podemos llamarle revolucionario o no, porque para mí esto tiene que ver más con el concepto de insurrección, de que viene de la cultura hacker, no es que viene de la cultura hacker, pero de que se utiliza mucho en la cultura hacker. No son organizaciones que pretenden estipular un nuevo modo de organización para el mundo entero. La revolución se piensa así. La revolución es imponer un nuevo modo de organización que se considera mejor, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, esto es simplemente déjame hacer como yo quiero hacer mi propio desvío, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si podríamos decirlo como revolucionarios. Claro, no son revolucionarios en el sentido de que no quieren implantar otro sistema, Claro. que básicamente sea otra hegemonía. Ellos quieren implantar un sistema otro, o sea, otra vez la sutileza de conceptos, Sí, no, no, pero es que importantísimo. es un sistema donde caben que caben muchos mundos. Una vez he escuchado que otra vez pareciera una contradicción hablar de diferencia y de igualdad, pero no es una contradicción, o sea, si se pide igualdad, es igualdad en el reconocimiento de estas diferencias. Totalmente. Sí, sería una contradicción no pensar que no hay una contradicción, no, sería un despropósito pensar que si se pide igualdad, se está pensando que todos sean iguales. O sea, se pide igualdad en estas diferencias. Claro, Lo que totalmente. no se quiere es justamente la desigualdad. Yo quería agregar, porque me voy anotando para no colgarme con las cosas que vas planteando, pequeños encuentros que van saliendo. Vos hablabas mucho del nosotros comunitario, de los Uh -huh. zapatistas. ¿Sabés vos que, bueno, yo tengo 4 computadoras y en cada computadora tengo un sistema operativo libre diferente, una distribución Linux diferente, pero en la que sería la computadora principal mía, yo tengo Ubuntu, ¿no? Que a todo aquel que se quiera acercar a Linux es la forma más ágil, no necesitas realmente conocimientos de programación muy complicados. ¿Y a qué voy? No es que simplemente quiero hacer spam de Linux. Ubuntu No. viene de un dialecto africano, y en ese dialecto africano Ubuntu quiere decir soy porque somos. Entonces, cuando yo dije soy porque somos, es cuando vos tenías que decir wow, wow, ¿entendés? Ah, wow. Bien, ahí está, así me gusta. Porque, Oh. porque creo que ahí es otro punto más en el que hay una coherencia en el modo de organizar y de ver el mundo, ¿no? Wow. Bien, así, bueno, tampoco te entusiasmé, Ah, ahora no iba. Este, porque vos hablas del nosotros comunitario, y bueno, justamente la filosofía que llevan a cabo se lleva a cabo en el software libre en general, en la cultura hacker, es esta, de hacer de manera descentralizada y comunitaria, y por eso, al punto tal de darle el nombre de Ubuntu, ¿no? A una de las distribuciones más utilizadas, que es la de esa. Soy porque somos. Creo que hay ahí una total compatibilidad. Después, vos ya habías empezado a mencionar que ellos empezaron a mandar ¿qué muchos habré dicho? fax, ¿no? Empezaron a mandar fax e incluso a participar en foros de internet. Entonces ahí es donde yo quisiera meter el comentario de cómo históricamente, esto no es algo que estamos haciendo nosotros, sino que así se dio, los comienzos del hacktivismo se relacionan con el zapatismo. En primer lugar, quisiera aclarar un par de términos, que es el diferenciar entre ciberactivismo
y hacktivismo. El ciberactivismo es toda utilización del ciberespacio para difundir algún mensaje de índole política. ¿En qué es entonces? Prácticamente todos, no todos, pero muchos, en muchos sentidos, somos un poquito ciberactivistas. O sea, en cierto sentido, el solo hecho de estar haciendo este podcast, pensando alguna cuestión ético-política para difundirla en internet, ya es una forma de ciberactivismo. ¿Se entiende? Ahora bien, el hacktivismo es una cuestión parecida, va de la mano, pero no es exactamente lo mismo, porque el hacktivismo ya es utilizar las herramientas informáticas para llevar a cabo una acción política. No es lo mismo. Una es ciberactivismo, utilizar el ciberespacio para transmitir un mensaje político, como podríamos estar haciéndolo ahora, o cualquier persona que utiliza las redes sociales para difundir un mensaje, ¿no? Hacktivismo es cuando ya los hackers, por ejemplo, utilizan herramientas informáticas y, por ejemplo, tiran abajo una página oficial, ¿no? O hackean alguna base de datos o algo así. Ya es utilizar herramientas informáticas como acción política. ¿Are you catching to me? Bien, hay una diferencia metodológica. Claro, hay una diferencia metodológica y de naturaleza también, porque una tiene que ver con la transmisión de un mensaje y la otra tiene que ver con una acción rompedora propiamente dicha, digamos. No sé si me explico. Sí. No estoy diciendo que una sea mejor ni peor, justamente acá estamos hablando a favor de la diferencia, solo estoy hablando de que son diferentes. En cierto sentido, el ciberactivismo es accesible a todos nosotros, ¿no? Por el solo hecho de ser ciudadanos. Claro, tienen otras potencialidades. Exactamente. Mientras que el hacktivismo ya tenés que tener conocimientos de informática, ¿no? Entonces lo que yo voy a decir, voy a diferenciar un poquito. Se llevaron a cabo tanto acciones ciberactivistas como hacktivistas por medio del zapatismo. Hay un primer momento en el cual empiezan a difundir todos estos mensajes, ¿no? Empiezan a difundir estos mensajes vía fax, vía mail, no había tal cosa como redes sociales en ese momento, pero foros. Ahí es el momento ciberactivista del zapatismo, ¿no? Y creo que ahí ya se entiende la diferencia. Ahora bien, hay un momento en el cual se difunde tanto este mensaje y este mensaje del zapatismo le empieza a parecer recopada a la gente, digamos. A mucha gente que empieza a ver esta lucha también semántica y simbólica que estaban haciendo, ¿no? Porque, digamos, Te interrumpo 2 segunditos. Sí, acá. interrumpime. Algo muy importante que es, por lo que me parece que es tan simbólico el zapatismo, es que, bueno, las luchas, las resistencias ante un sistema que niega las diferencias, se llevan a cabo hace mucho, o sea, se desarrollaron siempre. Lo particular del zapatismo es que mostró que esa lucha puede tener una consecuencia física. Bien. Y que funciona. Totalmente. Antes capaz que uno pensaba, no, para la resistencia, ¿para qué? Si capaz que puede terminar todo mal. Pero acá te muestra que otro mundo es posible. Totalmente, no, estamos acá porque creo que son efectivas. Quizás son muy situadas, ¿no? Pero son efectivas. Y a veces la revolución, el pensamiento revolucionario peca de querer cambiar el mundo y al final no cambiar ni siquiera un mundo, ¿no? Entonces, me parece que esa es la potencialidad de estas nuevas formas de desviar, ¿no? De resistir. Igual estoy ofendido porque me interrumpiste, así que no te voy a pagar este podcast. ¿Me ibas a pagar? Qué divertido. No, bueno, pero ya no. Ya si vos me interrumpís ya no te puedo pagar. Y yo estaba yendo a... Bien, el tema. Le empieza a gustar mucho a muchas personas este mensaje que estaban distribuyendo sobre sus luchas. De hecho, tengo entendido que también distribuían. Mirá. Qué bárbaro. Eran distribuidores.
Sí, eran grandes distribuidores. Así estamos. Ay, ay, ay. Estas personas distribuían poesías también, ¿no? Tengo entendido. Tengo entendido que Claro, también lo sí, sí, sí. distribuían muchas de sus resistencias, o de los mails, o los fax, o las cosas estas que se distribuían en forma de poesía. Creo que Es que hay... también Sí. la resistencia no es simplemente racional de pensar que, bueno, hay gente merecedora de derechos, sino que también es emocional. Y sí, a mí me gustaría decir afectiva, ¿no? Es que es principalmente afectiva, o por lo menos estas cuestiones no son intelectuales, son afectivas. Y creo que eso es lo que une al arte con la política en estos casos en los que una acción política es al mismo tiempo una acción artística. Y es muy curioso porque muchos de los primeros que empezaron a colaborar de manera hacktivista, ya se entiende, eran artistas. Y me explico. Mira, Se empieza a hacer conocido, por así decirlo, este mensaje. Entonces, había un grupo, un gran grupo muy importante para la cultura hacker, que es el Critical Art Ensemble, o Ensemble, nunca supe bien pronunciarlo. Yo pronuncio ensemble como ensamble, pero se escribe ensemble. Eh, a partir de ahora voy a puedes decir decirlo de las tres car. maneras, ¿no? Sí, sí, sí. Dicho sea de paso, pequeño spam, en esta lista de reproducción que están escuchando esto, que es la lista de reproducción que se llama Desvío Digitales dentro de mi canal de YouTube, estoy haciendo un proyecto que se llama Audioteca Hacker, que es de hacer audiolibros con textos muy importantes y representativos de la cultura hacker. Tienen la gran virtud, esos audiolibros, lo que lo hace maravilloso, de que están leídos por mi hermosa voz. Y ya hice uno Perfecto sobre... para dormir. Exactamente, para dormirse, gracias. Bien, te sigo bajando el sueldo, ¿no? De podcast. Este, Pero, ya hice uno leyendo un texto de Snowden, hice uno leyendo un texto de Aaron Swartz, y uno de los próximos que se viene va a ser un texto de justamente este grupo, Critical Art Ensemble, así lo digo en el audiolibro, no sé si estará bien dicho, pero bueno. Que justamente el nombre, ¿cómo es? Es Critical Art Ensemble, como ensamble de arte crítico, ¿no? Sin embargo, bien. este grupo, que si bien es de artistas, se, se formó para llevar acciones tanto artísticas como hacktivistas, como activistas por medio de medios informáticos. En realidad ellos internamente no diferencian entre una performance artística y una performance política, ¿no? Para ellos no lo diferencian. Y son artistas, pero que han llevado a cabo acciones políticas en un sentido tradicional, ¿no? Este grupo se le ocurre colaborar con el zapatismo. En ese momento era parte de ese grupo un señor que obviamente no se lo conoce acá en Salta, porque en Salta leemos siempre los mismos filósofos una y otra, lo voy a decir de nuevo, y otra vez, que se llama Ricardo Y otra. Domínguez, y otra vez, claro, lo cual no está mal leer siempre los mismos, pero estaría copado empezar a leer otros diferentes también de vez en cuando. Es un señor llamado Ricardo Domínguez, que es artista, pero también performancer, no sé cómo se dice, lleva a cabo performance, en la que justamente no dividen lo artístico de lo político, que también que formaba parte del Critical Art Ensemble en esa época, que luego eh, fundó un grupo muy parecido llamado el Electronic Disturbance Theater. Mi inglés es hermoso, como podrán ver. Y es un tipo que también llegó a colaborar con muchas acciones ciberfeministas. Es un tipo muy interesante. Tiene nombre latino. Vos ves entrevista de él, de Ricardo Domínguez, tiene toda la pinta de latino, de mexicano. Sin embargo, es super yankee, digamos. Nació en Estados Unidos y casi no sabe hablar español. Le cuesta mucho hablar español.
Pero bueno, me parece un personaje interesante. Él era parte del Critical Art Ensemble en esta época y ellos deciden colaborar de manera hacktivista, aunque el término hacktivismo no existía, con el zapatismo. ¿Y qué hacen? Diseñan un software muy sencillo con JavaScript, que es un lenguaje de programación, ¿no? Desarrollan un software que se llamó justamente Zapatistas Floodnet. O sea, el software se llamaba Zapatistas Floodnet, ¿no? ¿Qué hacía este software? Básicamente, era muy básico, muy sencillo. Vos abrís una página y ese software se encargaba de entrar varias veces por segundo a esa página, ¿no? Entonces, si no me equivoco, llegaron a usar al mismo tiempo 80.000 personas ese software un día. Aguántame que lo... Sí, 80.000 personas usaron ese software abriendo la página del presidente de México de ese momento, de 1994, ¿no? Lo cual hizo... Exactamente, lo cual hizo que cayera el servidor de la página, digamos, que se cayera la página. Esa es considerada una de las principales de las primeras acciones hacktivistas, ¿no? Entonces creo que quedó en claro, ¿no?, la gran diferencia entre el ciberactivismo y el hacktivismo. O sea, difundir un mensaje político en internet, ciberactivismo. Tirar un servidor, hacktivismo. ¿Se entiende o no? Ahora es interesante que el mismo software llevaba el nombre del zapatismo en su nombre, lo dije súper redundante, pero el software se llamaba así, Zapatistas Floodnet, y colaboraron así, tirando la página del presidente de México de ese momento. Ahí te interrumpo 2 minutos. Dime. Mira, esto es importante porque, bueno, charlando con gente que está todo bien, no le interesan los estudios decoloniales, sí, a veces surge la idea de que, bueno, estas cosas las tiene que hacer el pueblo nativo. ajá. Y sí, es verdad. Pero también es importante, y acá me remito a un filósofo de la comunidad Ñu en Venezuela, al norte de Venezuela, que él dice que el camino de la decolonialidad, el camino de pensar otro mundo posible, es para cualquiera que sienta en su corazón que es necesario buscar otra manera de vivir, porque justamente sabe que es inviable esto. Entonces, en esa manera de buscar otro mundo, mejor dicho, están enfilados los y las zapatistas, los y las hackers, los y las artistas, que justamente buscan otra manera de afrontar la realidad. Totalmente. Es que yo creo que son parte de una misma visión del mundo, ¿no? Una visión múltiple, una visión descentralizada. Solo que son diferentes comunidades con diferentes contextos, porque, la comunidad, la cultura hacker es una cultura muy anglosajona, ¿no? O sea, con respecto a su formación, el nacimiento, todo. Sin embargo, si nosotros vamos a su modo de organización y su filosofía, es coherente con un concepto africano, o coherente no digamos, es compatible con tanto un concepto africano como puede ser la organización de los zapatistas, ¿no? Yo creo que igual esos encuentros los podemos llevar a cabo si no somos quisquillosos conceptualmente, ¿no? Porque el quisquillosismo y histericismo conceptual de la filosofía que me tiene podrido, el que no permite ver estas cuestiones que cómo se encuentran tan cercanas las cosas, ¿no? Cari, justamente volviendo a lo que vos decías al inicio, es quitarle posibilidades, quitarles potencias a las actividades humanas y no humanas, por decirlo de alguna manera. Totalmente. Restringir las posibilidades. Y sí, totalmente. Y si nosotros estamos acá intentando pensar para disminuir las potencias, entonces no servimos para nada. Si nos estamos poniendo en el laburo de intentar pensar y hacer algo que sea para aumentar las potencias, si no, mejor nos quedemos encerrados en el baño, digamos. Y este es el momento de enojo de este podcast. Bueno, y a mí me parece justamente que el enojo hay que utilizarlo, pero no para vengarnos, sino para hacer justicia. Y uno dirá, ¿cómo se hace la justicia? Bueno, me parece que esa justicia se hace
construyendo una autonomía que se fundamente o que se sostenga en nuestros principios, en nuestras comunidades. Por eso no me parece que hay que ser nativo para defender esto, sino que hay que realmente considerar que hace falta construir otro mundo, un mundo con menos injusticias. Y Claro, es también que ahí vuelvo sí. al símbolo de la máscara. Debajo de esa máscara, es lo que decía Marcos, el subcomandante Marcos, que él era el vocero de los zapatistas hace unos años. Él decía que debajo de esas máscaras no solo están sus rostros, sino que están todo el rostro, todos los rostros de las personas que fueron negadas, de las personas que fueron invisibilizadas, que fueron excluidas en su singularidad. Totalmente. Totalmente. Sí, con respecto a a lo de la máscara, ya, porque habías dicho otra cosa, pero antes que se me vaya lo de la máscara, este, Sí. yo creo que también es una forma de, vos corregime si no es así en el zapatismo, pero a veces el sujeto tiene que invisibilizarse a sí mismo para hacer visible el mensaje. Lo que importa acá es el mensaje, no la individualidad de Marcos. Yo la pienso con respecto a Anonymous. ¿Qué importa quién está atrás de la máscara? Y obviamente en todos esos videos que han habido de Anonymous, en todos los años que llevan sacando videos y haciendo cosas, obviamente nunca fue la primera persona, la misma persona, digo. ¿Entendés? Entonces a veces el sujeto debe de venir imperceptible para hacer perceptible el mensaje. Y la cuestión del devenir imperceptible también es una de las características de la máquina de guerra. Pero antes de irme por ahí, también vos decías lo de ser nativo. Es que la cuestión que ellos están defendiendo no tiene que ver con ser nativo o no ser nativo. Tiene que ver con ser humano y querer llevar una vida digna, porque en el fondo, vale, sí, bueno, ya sabemos que no nos gusta hablar de fondo y Sí. superficie, pero antes de que me corrijas con ese quisquillosismo técnico, pero en realidad si uno se pone a pensarlo bien, ¿qué es lo que se defiende? ¿Qué es lo que se defiende? ¿Se defiende una vida digna? ¿Cómo es que dicen ellos una buena vida, un buen vivir? Claro, esas son de las comunidades quechos y aymaras, Ajá, más al sur. Pero la idea es la misma, se defiende o se lucha en contra toda, ¿cómo diríamos? A ver, en contra toda violencia, toda muerte, toda humillación, todo desprecio, no solo hacia las personas, sino hacia la naturaleza. El claro. buen vivir es lo mismo, también lucha en contra todas esas injusticias para propiciar el desarrollo armónico de la gente con la naturaleza también. Acá también no hay que olvidar nuestra amada naturaleza porque es algo que constituye no solo la vida de la gente zapatista, de los nativos de todo el continente, sino también la nuestra. O sea, Sí, la el de todo el modo de mundo, entender la digamos. naturaleza de Occidente no va a durar mucho más, o sea, de verdad nos vamos a morir. Claro. Sí, sí, como es algo a ser sometido, ¿no? La naturaleza es algo a ser sometido. Al igual que la Claro, es un mujer, al objeto. igual que los indígenas, todo es algo a ser sometido, ¿no? Claro. Bueno, es que en realidad se defiende todo aquello que aumente nuestra potencia de obrar, nuestra potencia de vida, y se denuncia todo aquello que disminuye nuestras potencias. Y eso lo vas a hacer, seas un zapatista, seas un maya, seas un hacker, todos estamos en el fondo defendiendo lo mismo, defendiendo el derecho a tener una vida digna, el derecho a tener una vida alegre en el sentido espinociano, y el derecho a erradicar la tristeza, el dolor, la violencia, toda esta porquería innecesaria. Ah, Al final la cuestión de los derechos humanos se repite en todas partes, digamos. En los hackers por lo menos se habla expresamente de los derechos humanos. O sea, de hecho la noción de hacktivismo, hay un hacker a quien se le atribuye ser uno de los que ha creado el concepto de hacktivismo, que se llama Oxford Ruffin, que es de un colectivo hacker llamado CDC. Él decía que, bueno, el hacktivismo era usar las tecnologías para mejorar los derechos humanos, son las palabras que él utilizaba. No sé si la expresión de derechos humanos aparece en el zapatismo, o no hablan en esos términos. Aparece en tantos derechos.
Claro. ¿Por qué hacen el humano? Porque bueno, justamente acá en las comunidades se va más allá del humano. No es Claro. simplemente el humano en tanto ente racional, sino en tanto toda una cosmovisión del territorio. Sí, 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 en ese sentido es mucho Pero la más idea es la misma. amplio. La idea es Sí, la sí, misma. pero tienen una cosmovisión que va más allá de lo humano. Sí, es cierto. Sí, pero la idea es Es la cierto. misma. O sea, se quiere defender los derechos para llevar una vida digna. Exactamente. Y bueno, y antes de que nos sigamos desviando más todavía, porque hay desvíos buenos y hay desvíos malos. Por más que hablemos a favor de los desvíos, ¿no? No todo desvío es bueno, obviamente. Hay que ser sabio. Entonces, potenciemos los desvíos buenos y quería plantear, es para intentar entender esto, ¿no? ¿Por qué también puede haber, ya planteamos varios sentidos en los cuales hubo cierta compatibilidad entre artistas, activistas, los zapatistas, muchos istas, y quisiera plantear otra más, que en realidad va más o menos de la mano, que ya lo había adelantado, que es de que todas estas organizaciones, el Critical Art Ensemble, eh, el zapatismo, etc., etc., funcionan como una máquina de guerra. Chan, chan, chan. La idea es, tampoco nos pongamos en eruditos, porque no lo somos, y si lo fuéramos no serviría de nada tampoco. Pero más o menos plantear un poquito de qué va este concepto de máquina de guerra. ¿Querés empezar vos? ¿Querés que empiece yo? Bueno, empiezo yo. A ver, bueno, empiezo yo. En primer lugar, habría que decir que es un concepto de Gilles Deleuze, un filósofo. Eso, un filósofo. Un concepto de Gilles Deleuze que trabaja mucho justo junto a Guattari. Es un concepto principalmente político y tiene que ver con una forma de organización. O sea, para quienes recién escuchan este término les puede parecer rarísimo, porque yo digo máquina. A ver, vos, Ale, eh, Sí, elimina toda noción filosófica que tengas en la cabeza. Si yo te digo máquina en la vida cotidiana, ¿no? ¿En qué pensás? ¿Qué se te viene a la cabeza? un aparato electrónico o Bien. no sé, Sí, algo así. un aparato, o Un una aparato, computadora o una locomotora, algo así, digamos. Bien. claro, Y si te digo, de nuevo, eliminando toda formación filosófica. formación del humano. Claro. Bien. Eh, si yo te digo guerra, ¿en qué pensarías? Y en un conflicto bélico que genera muerte. Bien, me encanta cómo lo decís, ¿no? Nunca vas a decir tanques, muerte, pum, pam, pif, todo lo tenés que decir así tan bonito y prolijito vos. Bien. Entonces, si yo digo máquina, se te viene a la cabeza un aparato, y si digo guerra, se te viene a la cabeza tanques, muerte, tiros, pum, pam, pim, puf. ¿No? Claro, eso lo Onda. dije más bonito, pero sí, 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 salvar al soldado Ryan, cosas así. claro. Bueno, no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver ni con un aparato tecnológico, ni tiene que ver con guerra pum pim pim, no por lo menos en sentido estricto. Este, Deleuze, en términos generales, utiliza el concepto de máquina como una forma de organizar algo, una manera de organización, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de máquinas, ¿no? Y guerra va a hacer referencia acá a una forma de justamente de ejercer una cierta violencia, que violencia en un sentido muy amplio, no hay que entenderlo necesariamente en el sentido malo, por así decirlo, que veníamos utilizando, ¿no? Este, esto en términos muy, muy, muy generales. ¿A qué le llama máquina de guerra este señor Deleuze? A un tipo de organización, tiene muchas características, no vamos a decir todos los detalles, pero un tipo de organización que va en contra de toda formación estatal. Por lo menos así es una de las formas que los dice. Yo voy a plantear justamente ahora que se puede entender máquina de guerra en un sentido más amplio, pero así por lo menos lo plantea en, aguantame que por acá tengo los libros donde habla de máquina de Ok, guerra. después el quisquilloso.
soy No, yo. no, pero lo quiero decir bien. Si uno se quiere más o menos interiorizar en el concepto de máquina de guerra, me parece interesante o el libro Diálogos que escribe Deleuze junto a Parnet en el último capítulo, que es el capítulo de políticas. Después está el primer capítulo de Derrames 2, que son una serie de charlas y conferencias. Y después, obviamente, está 1000 mesetas, que es donde lo desarrolla más en profundidad, en un capítulo que se llama Tratado de Nomadología, la máquina de guerra. En el Derrames 2, en esta conferencia, él dice, grafica así a la máquina de guerra. La máquina de guerra tiene incluso un objetivo fundamental primero, destruir los aparatos de Estado. En otros libros va a decir que va en contra de los aparatos de Estado, de toda la organización estatal. Una palabrita que va a aparecer mucho es que toda máquina de guerra es toda organización social que pretenda conjurar la formación de un aparato de Estado. Así lo dice él basándose en un antropólogo llamado Pierre Clastres, un nombre imposible de pronunciar para mí, Pierre Clastres. Bien, hasta ahí. ¿Querés comentar algo con respecto al concepto? ¿Cómo se podría aplicar o no esto para lo que venimos hablando? O sea, yo lo planteo, pero podemos Sí, sí, estar en sí. desacuerdo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque las máquinas de guerra, bueno, entendido justamente que no es que hacen una violencia que, ¿cómo decirlo? Que tiene mala intención, por decirlo de alguna manera, sino Sí, que sí. ejercen la violencia en el caso de ser necesario para afirmar su propia vida. Y Totalmente. ahora, ¿por qué? ¿Por qué consideran que esto es necesario? ¿Por qué consideran que es necesario arriesgar la vida para, o sea, jugarse la vida para poder seguir llevando a cabo como ellos conciben su realidad? Porque ven que del otro lado está la lógica estatal. La lógica estatal Exactamente. puede ser un Estado, sí, también puede ser una organización supraestatal, que actualmente puede Bien. ser el FMI, por ejemplo, o puede ser cualquier lógica de pensamiento que intente negar la diferencia. Totalmente. Esa es la lógica del Estado, como la está entendiendo en Deleuze. Dicho en criollo, Perfecto. cualquier persona que te diga que, que, que vos no podés hacer algo, bueno, ese va a tener una lógica estatal. Lo que Claro, hace la máquina de guerra es decirle, no, o sea, claro. hay otras maneras de vivir que no es simplemente como vos lo decís. Totalmente. Me parece interesante porque, a ver, Deleuze se encargó mucho de hablar de lo estatal, se basó en escritores que hablaron de lo estatal, pero si vos te pones a leer, es toda forma de ejercer control. Y las máquinas de guerra, justamente, se manifiestan en contra, es una palabrita que suena muy dialéctica, pero no importa, o intentando conjurar o destruir justamente aparatos de control. Yo creo, y si Deleuze no estuviese de acuerdo conmigo, no me importa porque me sirve, me gusta pensarlo así, que una máquina de guerra no es simplemente ir en contra de todo, de un aparato estatal en sí, sino todo aparato de control, ¿no? Hasta ahí, ¿te parece? Y justamente eso, pensarlo como vos lo estás diciendo, te permite no simplemente restringirnos a una organización política en tanto movimiento social como los zapatistas, sino también pensar otras maneras de desviar estos flujos y, qué sé yo, pensarlo en el arte, pensarlo en una clase. Es decir, que amplíe las posibilidades, justamente la máquina de guerra te permite eso, no Podríamos incluso, restringirlo al perdón, ¿no? ámbito, No, seguí, disculpa, no restringirlo al ámbito. no restringirlo al ámbito de la política partidaria o la política de los movimientos sociales, no es lo mismo, por eso hago la diferencia, sino Sí, también ampliarlo a todas las actividades humanas y no humanas también, no humanas en el exactamente. sentido de la naturaleza. Claro, exactamente. Yo creo que también es también lo que se dice como aparato de Estado, y que a mí me gusta pensarlo como aparato de control, también puede ser todo lo que sea, toda institución. La máquina de guerra Claro.
va en contra de toda institución, y las instituciones pueden ser tanto públicas como privadas. Yo creo, a mí me gusta pensarlo así, si esto es incorrecto dentro de la teoría de Deleuze, no me importa. Yo creo que una máquina de guerra también, cuando va en contra de todo aparato de control, no es simplemente ir en contra de un Estado, del gobierno, por ejemplo. Es ir en contra también, o intentando destruir o manifestarse, por ejemplo, puede ser de las grandes corporaciones. O sea, nosotros ya estamos en un mundo capitalista en el cual no podemos seguir pensando que el único aparato de control son los estados. Si estamos en un mundo capitalista en donde los estados y las corporaciones tienen el mismo poder, digamos, lo ejercen de manera diferente, pero tienen la misma incidencia, ¿no? Y lo pienso así, cuando el zapatista se manifiesta en contra de cómo el Estado mexicano trataba a los indígenas, creo que es muy parecido, sigue la misma lógica de máquina de guerra, que cuando agrupaciones hackers se manifiestan en contra de corporaciones que pretenden censurar la libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo ahora, no sé si te acordás cuando fue lo de la ley Sopa y Pipa, ¿te acordás? Ya fue hace unos 10 años más o menos. Había una bella época en la que existía Mega Upload, no Mega, Mega Upload, en la cual vos podías descargar lo que quieras y no te pedían nada a cambio, no te limitaban. Bueno, hubo un momento en el cual el FBI, pero siguiendo los intereses de las grandes corporaciones tipo Universal y todo eso, empezaron a combatir lo que ellos llamaban piratería, y básicamente empezaron a bajar un montón de servidores, ¿no? En ese momento cayó Mega Upload. Pausa para tomar el mate. Aguanta. Ya que estamos. Y bueno, un montón de organizaciones hackers, entre ellos justamente Anonymous, el Aaron Swartz, de quien ya hice el audiolibro, salieron a manifestarse en contra de eso porque estaban pretendiendo ejercer control de una manera ilegítima de la libertad de expresión, la libertad de acceder a los contenidos, los conocimientos, etcétera, etcétera. No me voy a poner en la discusión del copyright y todo eso ahora. Pero yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? Y acá quería plantear una cosita, que es un libro de otro filósofo que obviamente en Salta no se conoce. ¿Por qué no se lo conoce, Ale? Porque no pertenece al canon. Claro, porque leemos siempre lo mismo una y otra y otra y otra vez. Exactamente, pero está bien. Es un libro chiquito, pero maravilloso, de un filósofo, ensayista, que es lo mismo, bueno, como sea, llamado Hakim Bey, llamado La zona temporalmente autónoma. Y que es un libro que en realidad ha influenciado muchísimo a la cultura hacker, en la que él en realidad estudiando a los piratas del siglo XVIII, empieza con eso y después se va a muchas cosas mucho más amplias, habla de una forma de organización que justamente él llama zona temporalmente autónoma, o simplemente TAZ, T-A-Z, que funciona como lucha contra todo aparato de control, ¿no? Ahora bien, si uno se pone a leerlo, él no habla simplemente del aparato de Estado. ¿Entendés a lo que me refiero? Él habla de toda estructura de control. A mí, ¿qué es lo que quiero decir? Este concepto de TAS, por si hay algún deleuziano estricto que se ofende por utilizar el concepto de máquina de guerra para hablar de corporaciones y de privados también, o sea, de la lucha contra privados y no solo estados, nos puede servir también el concepto de TAS, ¿no? Zona temporalmente autónoma, que ya lo explico un poquito mejor, si es que nos da el tiempo, pero quería leer una partecita, porque él a estas zonas temporalmente autónomas, al TAS, que va en contra de toda estructura de control, él lo describe en términos de máquina de guerra. Él dice, en este librito hay una parte en la que dice, con respecto a la forma en la que funcionan las zonas temporalmente autónomas, ¿no? El ataque se hace contra estructuras de control,
esencialmente contra las ideas, y la defensa es la invisibilidad y la invulnerabilidad, un arte oculto entre las artes marciales. La máquina de guerra nómada conquista antes de ser detectada y se desplaza antes de que el mapa pueda ser reajustado. Es un texto que a mí me encanta, digo el párrafo me parece maravilloso, porque habla de una máquina de guerra, pero no habla estrictamente del Estado, ¿viste? Habla de toda estructura de control. ¿Vamos hasta ahí? Pero aparte, dice algo con respecto a cómo ejerce esta violencia en un sentido bueno, por así decirlo, esta máquina de guerra que él llama TAS, y es mediante la invisibilidad, o volviéndose imperceptible, y de forma nómada. Como sabemos, Deleuze ha dicho que justamente la máquina de guerra funciona de manera nómada, ¿no? Y algo que dice tanto en diálogos como ¿en dónde más era? Como en el mismo Mil Mesetas, es que una de las formas de funcionamiento de la máquina de guerra es deviniendo imperceptible, ¿no? Vamos hasta ahí. Yo sé que ya me estoy yendo posiblemente al carajo, pero era la idea. Tenemos entonces dos formas de funcionamiento, ¿no? De esta máquina de guerra, o yo a partir de ahora voy a empezar a intentar decir TAS para usar un concepto que no es conocido, que es siendo nómada y deviniendo imperceptible. No sé si querés comentar algo con respecto a lo nómada. Sí, quiero decir dos cosas. Bien, podés contradecirme si querés. Obviamente te vas a quedar sin trabajo. Pero... Ok. Acá, primero me gustaría decir que entender el TAS así como todo aparato de control, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí. O sea, perdón. El TAS es la organización que va en contra de todo aparato de control, ¿no? El TAS es... entonces sería... El TAS sería el sinónimo de máquina de guerra. Empecemos de nuevo entonces. Bien. Lo que quería decir son dos cositas. Primero, que entender de esa manera ante lo cual se resiste, que sería este aparato de control, más allá de los límites estatales, me parece que aumenta las posibilidades de qué manera. Si nosotros pensamos que simplemente podemos hacer la resistencia ante un Estado, me parece que justamente nos limitamos. Exactamente. Hay más resistencias posibles que a veces son locales, son terrenales y tienen que ver con diagnosticar las características de nuestro territorio. Totalmente. Eso un Quintero Weir, filósofo New, que ya lo mencioné, llama territorialización. ¿Quién? La misma palabra que Quintero Weir. La misma palabra que Deleuze, pero diferente sentido. Mira. Y con respecto a lo nómade, justamente también lo pienso en tanto, bueno, haciendo un hilo con Quintero Weir. ¿Por qué? Porque justamente para llevar a cabo una correcta manera de desarrollar la vida, correcta manera en el sentido de que se adecua a nuestras condiciones culturales, políticas, sociales, económicas de nuestra propia comunidad, tiene que ver con un diagnóstico de nuestro territorio en el sentido más literal posible, en cómo están configuradas las lógicas terrenales de nuestra vida. Claro. ¿Y por qué me parece que es importante? No sé, capaz que me estoy yendo muy al carajo. Es la idea igual. Sí. Bien. El concepto de nómade. Diagnosticar el territorio tiene que ver con esto, con que si el territorio no se adapta a tus posibilidades, si no es el momento de hacer la resistencia, si no es el lugar de hacer la resistencia, moverte a otra parte. Si en otra parte es posible esa resistencia, se hace ahí. Si no es posible ahí, se hace en otro lugar. O lo digamos de una manera más gráfica. ¿Por qué el zapatismo aparece en 1994 y no antes? Porque existían las condiciones para que en ese momento se haga visible. Claro. No es simplemente hacer una revolución en el momento en el que pinte, sino que es necesario un diagnóstico de ese territorio. Claro, bueno, sí, es que siempre... Sí. Si nosotros tenemos en cuenta este territorio, nos permite
no casarnos con un lugar, o sea, que el zapatismo se localiza en México y punto, sino que nos permite ampliar las posibilidades y establecer que esa resistencia es posible en todas partes. Es posible en todas partes que exista un aparato de captura, un aparato de control que nos limita. Totalmente, totalmente. Aparte, si fijamos toda resistencia, estamos institucionalizando la resistencia, lo cual es lo más estúpido que hay. ¿Entendés? Bueno, le Entonces, digamos eso a nuestros amigos marxistas, o sea, que eso es lo que hacen. bueno. Tenía que decir, Bueno, perdón. sí, está bien, ya nunca pretendimos ser políticamente incorrectos y tampoco, digo, políticamente correctos, y tampoco creo que nos estén escuchando millones de personas y se puedan ofender, pero sí, estoy de acuerdo. Este, el marxismo y muchas otras también formas de pensamiento han institucionalizado la resistencia. Muchos piensan Claro. que así es la única forma que pueda funcionar. Yo no sé cuál es la forma correcta en la cual se puede funcionar. Lo que sí puedo decir es que institucionalizar este tipo de resistencias va en contra de la lógica interna de la resistencia. Porque justamente es convertir la resistencia en un aparato de control, que es lo que se supone que estamos intentando conjurar, ¿no? No, claro, Eh, la lógica, me parece a mí, del marxismo más ortodoxo es cambiar una hegemonía por otra. Cambiar la hegemonía del capital por una hegemonía que, si bien tiene en cuenta los derechos de las personas, limita las posibilidades en el sentido de cómo llegar a eso. totalmente, totalmente, totalmente. Este, Todo bien con mira, el marxismo. no, sí, no, pero está bien. Bueno, es que de hecho, mira, a ver, todo tiene un sentido en este maravilloso extrañamiento que estamos haciendo, porque Hakim Bey habla justamente del TAS, ¿no? Haceme acordar que no me cuelgue con la cuestión del devenir imperceptible, de la invisibilidad, ¿no? Pero Okay. justamente habla como una forma de resistencia totalmente diferente a la forma revolucionaria. Y si bien él no nombra específicamente cuestiones como el marxismo, es obvio que se está refiriendo a eso. Aguantame un cachito que quiero encontrarla. Bien, encontré lo que quería mencionarte. Eh, Leo directamente, dale, el texto de Hakim Bey. Y estoy viendo que yo dije que no menciona específicamente a los marxistas, pero sí menciona específicamente el comunismo, así que, o sea, es muy claro el tipo. Bueno, Te leo. bien. El concepto de la TAS surge en principio de una crítica al de revolución en favor del de insurrección. La primera etiqueta a la segunda como fracaso. Es decir, la revolución etiqueta, mira, esto es muy claro, la revolución, el pensamiento revolucionario, etiqueta de la insurrección, esta cosa más localizada, como fracaso, ¿no? O sea, un marxista de una visión muy dialéctica, ¿no? Universalista, a estas pequeñas luchas, estos pequeños desvíos hackers zapatistas, son un fracaso porque no llegan a cambiar la dirección del mundo, ¿no? Me autointerrumpí. La primera etiqueta a la segunda como fracaso, pero para nosotros la revuelta representa una posibilidad mucho más interesante desde la perspectiva de una psicología de la liberación que las revoluciones cumplidas, entre comillas, de la burguesía, los comunistas, los fascistas. Ves que no habla solamente del comunismo, no habla también del fascismo y la burguesía. Más adelante dice, ¿eh? Por ello la revolución está clausurada, pero la insurgencia abierta. En nuestro tiempo no cabe sino concentrar nuestra fuerza en poderes insurgentes, eludiendo todo entrampamiento en cualquier solución permanente. El mapa está clausurado, pero la zona autónoma está abierta. Metafóricamente, se despliega dentro de las dimensiones fractales invisibles para la cartografía del control. Y ahí termino, porque si no soy capaz de leer todo el libro entero. No, está muy bueno Creo que y está muy claro, y creo que está muy claro por qué. A ver, no es invento mío, ¿no? Que este tipo haya influenciado a los hackers, o sea, es algo reconocido. Si queremos citarlo, por ejemplo, lo dice José Luis Brea. Sí lo ubicás, José Luis Brea, el de los estudios culturales, ¿no? sí,
Él, en un libro que se llama La Era Postmedia, da cuenta de cómo este texto de Hakim Bey ha influenciado al hacktivismo y a la desobediencia civil electrónica. Y es coherente porque la forma de resistir, de desviar de la cultura hacker, posiblemente la del zapatismo, no sé si vos estás de acuerdo, no tiene esta lógica revolucionaria, pero no en el sentido cotidiano de revolución, sino en el sentido ¿no? Teórico. La revolución nunca se hace de a uno ni de a pocos. Claro, y La eso me revolución es parece algo mundial. importante. Claro, me parece importante porque pensarlo de esta manera nos permite, ¿cómo decirlo? Bueno, hago una pequeña aclaración. Con Sí. el marxismo y particularmente con la izquierda, para mí está todo bien en el sentido de compartir el espíritu, o sea, la carne que impulsa Sí. que impulsa el diagnóstico de que algo anda mal. Lo que no Sí. comparto nada con el marxismo y con la izquierda es el diagnóstico de cómo salir de eso. Claro, Justamente, ¿qué es sí, lo que perdón, ¿no? pasa Pero a la perdón que izquierda? te interrumpa porque es importante para mí decirlo, estoy de acuerdo. Creo que compartimos una ética, ¿no? Claro, Compartimos una ética. Cada vez que decimos que algo está bien y que algo está mal, es una ética. Compartimos una ética y en eso no podemos más que estar totalmente de acuerdo con el marxismo, y no solo con el marxismo, sino con Marx, digamos. Hay algo que está muy mal que hay que cambiar. El tema es que ya no compartimos una estrategia, me parece. Me parece que hay que claro, diferenciar claro. una ética y una estrategia. Bueno, seguí. Y justamente la izquierda más ortodoxa de Argentina, que es divertida de leer porque justamente vos ves que el diagnóstico puede ser muy parecido al que realiza nosotros que tenemos cierto aire de familia, pero la manera de, ¿cómo sería?, de comprender ese fenómeno cambia. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, no reconocen el zapatismo como un movimiento que pueda tener consecuencias positivas para la sociedad, porque Claro, justamente no tiene pretensiones mundiales. La exactamente. izquierda quiere cambiar el mundo y es un gesto, me parece, muy valorable. ¿Cuál es la falla que yo veo que quiere cambiar el mundo para instaurar, o mejor dicho, quiere cambiar el mundo de una manera que sigue perpetuando las lógicas de eso que quiere cambiar? Sigue Claro. intentando plantear que la revolución se hace de una manera, y si no se hace de esa manera, está todo mal. O sea, Sí. es la misma negación que hace la lógica o la episteme moderna colonial. Me parece, ya que iba a decir una boludez. No, me parece que tanto los zapatistas como me estás contando de los hackers, ven que para resistir hay múltiples maneras de hacerlo. Y acá puedo citar la tesis de un intento de filósofo salteño contemporáneo que dice que estas resistencias se realizan también desde perspectivas, desde puntos de vista, por lo que no es Claro. posible, me parece, pensar una sola manera de resistir, porque sería ir en contra de todo lo que intentamos defender. Claro, decí que sos vos, digamos, que es tu idea de la perspectiva. ¿Qué es lo que entendés como resistencia y perspectiva? Porque yo creo que tu concepto de perspectiva es muy compatible con mi concepto de desvío. Eh, Lo que yo entiendo por perspectiva es una combinación de muchos pensamientos, que es justamente la transgresión que hablaba al principio, si que alguien se acuerda del principio a esta altura, Si y es que alguien es, sigue acá. Ah, sí. sí, si es que alguien sigue acá, y es pensar que nosotros interpretamos el mundo, interpretamos lo que nos rodea a partir de condicionamientos, por decirlo de alguna manera, determinaciones culturales, sociales, políticas, que lo que crean, lo que ocasionan es que nosotros configuremos un estar siendo. O sea, que Mm, toda nuestra corporalidad se inscriba en una manera de ver el mundo. Entonces, dicho criollamente, el zapatista, él y la zapatista, como yo, queremos generar un cambio ante la lógica capitalista. ¿Por qué nuestra resistencia no va a ser la misma? Porque no tenemos los mismos condicionamientos, no tenemos las exactamente. mismas características territoriales, dicho por Quintero Weir. Si te darás cuenta, y cualquiera que esté escuchando esto, utilizamos o nombramos filósofos o pensadores, como uno quiera llamarlo,
que no son conocidos canónicamente. Claro, que es la idea. O sea, Quintero Weir no lo ubica nadie. Bueno, pero es la idea, esa es la noción del desvío también, ¿no? Y Bueno, bueno, y cada ese es el perspectiva, pequeño sí. intento de concepto que uno No, intenta está bien, crear. O porque sea, cada perspectiva, cada mirada del mundo, cada mirada del mundo es una creación del mundo. Y totalmente. entonces, la resistencia no puede ser universal, sino que parte de esa creación, de esa concepción del mundo, tiene que ser Totalmente. acorde. Totalmente. Que lo tuyo está muy inspirado en la noción de perspectiva de Nietzsche, ¿no? Pero llevado a esta cuestión política, si ya no hay, si cada perspectiva crea su mundo, cada perspectiva también crea su resistencia. Y y como me gusta pensar a mí, las resistencias son múltiples, los desvíos, para mí resistencia y desvío es lo mismo, ¿no? Los desvíos son múltiples y cada subjetividad tendrá su forma de desviar según su flujo específico y según la forma en la que han sido codificados sus flujos específicos. Y no es la misma la forma de codificar los flujos de un zapatista que la mía, que la de un hacker, que la de un africano. Entonces, eh, no podemos caer en el error de hasta imponer la resistencia, de hasta imponer la libertad de modificar el mundo, digamos. Cada uno puede hacerlo a su manera. Obviamente que si un marxista no escucha, se está arrancando la cabellera, digamos, ¿no? Porque eso es igual a inútil, a inservible, ¿no? Yo creo que también todo esto se sostiene en que en una visión no teleológica de la historia Claro, y de las prácticas. Perdón, aclaremos, claro, y sobre todo pero también perdón, ¿no? Lo hay teleológico es lo que, sí, perdón, es que a veces tiro términos que no necesariamente van a conocer todos, pero que teleológico es todo aquello que se dirija a un fin específico o pensar que la historia en este sentido tenga una finalidad específica y que toda acción deba estar absorbida por un gran relato y solo toda acción mínima va a tener sentido solo si se suscribe o inscribe en un gran relato que nos dirige hacia alguna parte. Cuando en realidad no, son cuestiones a veces desvíos muy locales que van a un objetivo específico, así funciona la TAS, se organiza para un objetivo específico, funciona mientras lo logra y una vez que lo logra capaz que se desarma. Y perdón, me desvié mucho. Continúa. claro, no, pero justamente iba a decir algo acorde a eso, porque a veces se realiza un diagnóstico global que no está mal, está perfecto, o sea, es diagnosticar cómo funciona el mundo globalmente, pero se pierde de vista lo local. Claro. Y las resistencias que nosotros estamos intentando pensar, una resistencia inmediata, por decirlo de alguna manera, se inscriben en lo local, se inscriben en el territorio y funcionan en tanto son acordes al territorio. Si yo Claro. quiero plantear una resistencia que funcionó en Europa, acá en Salta, y capaz que no Uh-huh. funciona, mi hermano. Claro, bueno, pero eso, eso no es la historia del marxismo, digamos. Intentar imponer ciertas formas que funcionaron en otras partes, imponerlas a todas. Pero bueno, ahí es porque ya se cree también que es el orden natural de las cosas esa forma, ¿no? Claro, El sí, me materialismo interesa, histórico me piensa encanta, que es hermano. claro, que es la forma natural de las cosas que funcionan así. ¿Estabas por intentar decir algo que te interrumpí? No sé. Bueno, pero aprovecho para decir algo que se me acaba de ocurrir ahora. Bien. Y es, nosotros podemos hacer chistes del marxismo, básicamente porque somos amigos, nos conocemos bien, pero Sí, hemos charlado muchas veces con amigos marxistas que justamente sí. llegamos a... Porque lo importante de esto no es simplemente decir que esto es la verdad y ya está, sino que se charlan estas cosas. Las Claro. hemos charlado muchas veces. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos cuando se habla con cualquier tipo de gente que intente posicionarse desde una hegemonía? Que hay una verdad instaurada que no se puede cambiar. Bueno, lo que nosotros queremos hacer es que capaz que eso no es tan así. Capaz que hay Claro. otras maneras de realizar las cosas. Y particularmente el pensamiento marxista tiende, no digamos que todos, porque no todos son así, pero tiende a encerrarse en una idea, que es la idea de justamente la teleología, que es este fin último, que es el comunismo. Sí. Pero
Hay muchos marxistas que son piolas, que son copados. O uno que Sí. merece ser destacado es Mariátegui. Bien. Es un pensador peruano, marxista, pero marxista teniendo en cuenta lo local. Entonces no Claro. está todo mal con el marxismo, o sea, porque se permite, justamente como voy a decir, tenemos el mismo sentido ético de visión o de perspectiva del mundo. Claro. Y el marxismo y la izquierda en general, ya para hablar más amplio, tiene herramientas para diagnosticar que son muy importantes, que son de hecho las que utilizamos nosotros. Deleuze, Mm. que estaba hablando, Guattari, son tipos de izquierda. Claro, sí, obvio. Y acá, ¿cuál es el problema? Y esto, postura mía, a mí me parece el problema acá, la perspectiva del partido. Mm. Inscribirte en un partido es inscribirte en una idea que también intenta llevar a cabo una hegemonía. ¿Estás de acuerdo con el partido o no lo estás? Totalmente. Y es una institución, digamos. No deja de Y ser es una una institución. institución, claro. Sí, Claro. total. Claro, bueno, es Por eso es importante. interesante pensar el zapatismo también no como movimiento, no como partido político, sino como movimiento. Lo mismo Claro, que el feminismo no es un partido político, sino que es un movimiento, algo que puede cambiar, que no se inscribe, que totalmente. no se casa con una hegemonía. Totalmente. Y lo que hablo yo también, la cultura hacker. Aunque han habido eh, prácticas que intentan institucionalizar la cultura hacker. Me refiero, por ejemplo, al partido pirata también. Ah, mira. Claro, existe el partido pirata como partido. Sin embargo, son formas de disfrazar la máquina de guerra de institución para seguir fines no institucionales. En Mira, realidad, mira, a justamente veces... eso hacen los sí, zapatistas. Y bien. en el 2018 se presentaron a las elecciones presidenciales. Sí, No porque sí. tenían ganas de entrar a la lógica del Estado, sino para visibilizar de alguna manera, y acá te doy pie para que vos hables también de lo que me pediste que te recuerde, que Ah, es cierto. de la invisibilidad, ¿no? Para Sí. visibilizar que también ellos existen, porque en México, debido a la, ¿cómo decirlo?, al control del Estado de los medios, en México no se conoce lo que son los zapatistas. Al interior de Exacto. México, vos sabés que los zapatistas existen, pero no sabés lo que hacen, no sabés cuáles son sus propósitos. Lo que te pueden decir en la tele, en la radio, en los medios tradicionales, es que son un grupo armado que seguramente trafica con drogas y que no quiere saber nada con el Estado porque son unos incivilizados. Claro. Pero al interior de México funciona así. Ellos se presentan a las elecciones para intentar mostrar que no es así, que no están así, sino que plantean otra manera de ver el mundo. Y te doy pie a lo que me pediste que te recuerde. Sí, está genial lo que aportaste. Como incluso cuando se institucionalizan, tampoco siguen fines institucionales, porque no se postulan para ganar. Se postulan con Claro. fines que no son institucionales, o sea, entran a la institución, y eso muchas veces para desviar. De hecho, yo creo, y eso lo pueden escuchar en un maravilloso audiolibro llamado Hackear según Snowden, en esta lista de reproducción, que desviar. Es muy bueno. Pausas comerciales. Así. Sí, obviamente. En este sentido, ahí digo yo que el hackeo es una forma de desviar, ¿no? Pero eh, ¿en qué consiste el funcionamiento del hackeo? Que el hackeo desvía o modifica la programación de un aparato desde adentro del aparato, ¿no? Entonces es una forma de hackeo. Entrar a la institución solo para poder conjurar la institución. ¿Se entiende? Claro, claro, claro. Hacerlo Eso es desde adentro, hackear. digamos. Exactamente, eso es hackear. Y antes de que me olvide y me tengas que hacer acordar de nuevo, yo creo que todas estas resistencias que estamos hablando tienen un pliegue importantísimo estético. Lo voy a decir de nuevo porque mientras lo dije me moví en mi silla y no sé si se escuchó. Estético. Sí, se escuchó. Este, en realidad toda resistencia, toda acción política tiene un pliegue estético, pero me parece que acá es muy fuerte. Y cuando digo estético lo digo en un sentido amplio, no en el sentido de una filosofía del arte, sino en el sentido de una lógica de la percepción, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante acá lo visible y lo no visible.
en estas formas de resistencias. Y a veces esta forma de resistencias se piensa así, en lo que se ve, lo que no se ve, ¿no? Lo que se percibe y lo que no se percibe. Y a veces la resistencia consiste en llevar a cabo ciertas estrategias de percepción. ¿A qué me refiero? El TAS, como hablaba recién con Hakim Bey, él hablaba de la invisibilidad, que el TAS, la insurrección, funciona de manera invisible. Y si vos te pones a pensar, los hackers funcionan así. Imagínate si el hacker fuera totalmente visible, cualquier estúpido se daría cuenta que te están intentando hackear, digamos. El hacker tiene que ser invisible para poder llevar a cabo el hackeo. Hackeo y hacker en el sentido tradicional, ¿no? Imagínate si un hacker se mete en una base de datos de manera poco legal, tiene que ser invisible para poder hacerlo. ¿Se entiende o no? Claro, claro. Pero se invisibiliza para poder hacer visible otra cosa, ¿no? Entonces hay toda una lógica de la percepción. Y esto sí es muy específico, esto se lo puede pensar en otras resistencias, pero es muy específico del hacker. El hacker funciona así, deviniendo imperceptible a veces, y creo yo que esa es una forma de resistencia diferente a la de otras formas de resistencia o de ejercer presión más tradicionales, como puede ser la de salir a la calle. Salir a la calle y juntarnos una muchedumbre en la plaza es una resistencia estética, en tanto hace visible cuerpos, hay cuerpos en desacuerdo, diciéndolo también con el concepto de Rancière, ¿no? Hay cuerpos que se manifiestan en desacuerdo, si no me equivoco, Judith Butler habla también en esos términos, Sí, ¿no? exactamente. Es una lógica tradicional, pero hay otra lógica que no es mejor ni peor, ni es la única, ¿no? Que es la de resistirse, pero volviéndose invisible. ¿Entendés? Eso quería aportar. Puedo agregar muchas más cosas con respecto a la invisibilidad. Pero hay otras formas. Justamente lo que veníamos hablando, las resistencias son múltiples. A veces para resistir hay que hacerse visible, se necesita gente, se necesita que se vea que hay muchísima gente en desacuerdo. Y a veces para resistir, según las herramientas de cada uno, lo mejor es volverse invisible. Y ya me estoy desviando muchísimo. ¿Querés agregar algo al respecto? Claro que una sola cosita nada más, que Sí. nos permite también complejizar esto que estás hablando de la invisibilidad. Lo voy a decir como me sale. Bien. No es invisibilidad en el sentido mágico, místico, sino, y de verdad me parece importante, es configurar la visualidad de otra manera. Configurar esto, capaz que es una boludez, pero me parece importante. ¿Por qué? Porque nos permite ver que lo que nosotros pensamos que es así visualmente, estéticamente, no, capaz que puede cambiar. Totalmente. ¿Por qué nos parecen a veces tan desagradables? Desagradables, bueno, para cierto grupo social, obviamente, pero las manifestaciones, porque configuran la visualidad de otra manera. En este caso no la hacen menos visible, sino que la hacen más visible. Justamente como dice Judith Butler, o sea, muestra cuerpos que están sufriendo. No solo Claro. ves el reclamo, sino ves quiénes están reclamando, quiénes están sufriendo. En el caso Totalmente. de justamente estas invisibilidades, no muestra quiénes están sufriendo, pero sí muestra, hace visible eh, la lógica o lo que ocasiona ese sufrimiento. Exactamente. Es otra manera de resistir, obviamente. Son múltiples maneras. Yo estaría comportándome como lo que estamos criticando estúpidamente ahora si yo dijera que la mejor forma de resistir es la de forma hacker y que hay que Claro, volvernos todos invisibles y hay que devenir imperceptibles sí o sí. No, pues sería de nuevo caer en la misma porquería intelectual de siempre. Hay otras formas. Yo creo que me parece un ejercicio interesantísimo analizar los diferentes desvíos, las diferentes formas de atacar el mismo frente, digamos. ¿Entendés? claro, tal cual, tal cual. Las armas
son diferentes según tus habilidades, según tus afectos, según tu lugar en el mundo y tu forma de estar en el mundo. El hacker Claro, según las posiblemente... posibilidades. Sí, sí, sí. Igual se producen, mira, ahora me acuerdo porque también se producen hibridaciones que están buenísimas, porque si bien Anonymous, por ejemplo, funciona de manera anónima y funciona de manera volviéndose imperceptibles, sin embargo, han habido montones de manifestaciones en un sentido totalmente tradicional de salir a la calle con la máscara de Anonymous, ¿no? Claro. Debes haber visto fotos de gente manifestándose y saliendo a las calles con la máscara de Anonymous. Entonces se producen esas hibridaciones. ¿Y por qué se producen esas hibridaciones? Porque la realidad, esta realidad que es rizomática, no está separada. Son los intelectuales los que la separan. ¿Entendés? Entonces, tenemos que lograr encuentros, ¿no? Extrañamientos, justamente, en vez de seguir separando. Es una herencia pesada, la pesada herencia que nos dejó Descartes. Que Descartes es un grosso, planteó cosas buenísimas. A mí hay textos que me copan de Descartes, pero este pensamiento analítico, ¿no? De que todo debe ser separado, cuidadosamente separado, y que todo debe ser claro y distinto, es bueno metodológicamente para ciertas cosas, ¿no? Pero ahora si eso lo internalizamos como forma de vida, la cagamos, me parece. Claro, claro. Eso tiene una buena intención a nivel nociológico, digamos. Exactamente. Pero a nivel práctico, a nivel sentipensante, digamos, semiopráctico, Mm, justamente te limitan las posibilidades. Hace que totalmente. penses que un problema político es simplemente político y no se relaciona con nada más. Y entonces perdés de vista todo lo que rodea eso. Claro, claro, claro. Y bueno, lo que estamos hablando ahora es que un problema político, un problema ético, es un problema estético, etcétera, 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 que puede ser útil, ojo, puede ser útil el proceso de análisis. De hecho, no puede ser, no, es útil. Cuando uno quiere investigar un agenciamiento muy complejo, posiblemente lo que te sea más útil es de dividir cada uno de los componentes de ese agenciamiento para ir estudiándolos de a partecita, porque se complica todo, obviamente, ¿no? Ahora, Claro, claro. Es que no hay que confundir. el gesto está buenísimo. Claro, pero no hay que confundir la metodología con una ontología. Eso es una metodología práctica para intentar acceder desde nuestras limitaciones humanas a la complejidad humana, a la complejidad del mundo, perdón. Pero es una metodología, no una ontología. El mundo no es así. Bueno, ya caemos en el mundo Claro. esto, esa frase metafísica que habría que evitar, pero creo que se entiende a qué quiero No, llegar, claro, ¿no? pero sí. Y un amigo nuestro, Viveiro de Castro, Sí. él dice, citando a antropólogos de acá y allá, que podemos pensar actualmente en una ontología o en un anarquismo ontológico. ¿Qué quiere decir? Que Jodeme que hay un... utiliza ese Sí, concepto, jodeme que utiliza ese sí, concepto. sí, ¿Sabes y por es qué? mío y no lo vas a usar. No, 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 no. no, no, no. Porque Hakim Bey tiene un libro que se llama Anarquismo Ontológico. Sí, 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 lo utiliza, a ver, lo tengo A ver, sí, marcado. sí, 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 pero ve otra, me encanta todas Y estas justamente, conexiones. sí, y plantea esto para ver que nosotros sí hablamos de la existencia de un mundo o de el mundo, pero este mundo no tiene una sola forma de aparecer, sino que tiene múltiples. Y es práctico analizar parte por parte, pero no tenemos que considerar que esa parte queda ahí al aire, no se relaciona con nada, porque perdemos de vista la complejidad de lo que estamos analizando. Totalmente, totalmente. Bueno, Estoy es que de diciendo ahí, esto mientras sí. busco, ¿no? O sea, No, no, pero está fantástico porque de ahí, más o menos, por ahí va la idea de anarquismo ontológico de no, Hakim Bey. mira, ¿No era anarquismo te leo ontológico? esto. Ah, Sí, leo exactamente lo que dice. Mira, dale. nunca me detuve. Pensé que Hakim Bey se escribía de manera diferente. Te leo el librito de Eduardo Viveiro de Castro, La mirada del jaguar, Ah. en la página 175, cito, me gusta mucho el concepto de Hakim Bey. O Jodeme, sea, jodeme, jodeme, que hemos esto no estaba encontrado planificado. un O sea, encuentro. Jodeme, este es un descubrimiento epistemológico que hace que para mí ya este podcast valga muchísimo, sin tal importar cual. si alguien lo escucha o no.
porque hemos aportado algo mucho más grande y hemos demostrado que tiene algún sentido lo que estamos diciendo, digamos. Jodeme que Sí, acabamos de exacto. encontrar un Una cadena, encuentro ¿no? entre Hakim Bey, Sí. el padre filosófico de los hackers, y Viveiro de Castro, que es de la Ribeiro de Castro. parte de colonial. A ver, léeme el parrafito, por favor. El parrafito te lo leo. Me gusta mucho el concepto de Hakim Bey, de anarquía ontológica. El anarquismo político clásico sería, así solo, un modo de manifestación de esta idea más general de una anarquía ontológica. Bla, 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 bla. Y acá viene la Perfecto. partecita, o sea, hace unas referencias no importantes para esto, pero acá viene lo peor. Sí. La anarquía ontológica es una idea más amplia. La ausencia de principio, de trascendencia, de comando, de unidad, el principio de no principio, una ontología plana, un mundo como multiplicidad y perspectiva. O sea, Oh, después de esto, listo, no ya hace falta que está. digas nada. Ya Listo. está. Listo. Yo creo que se acaba de resumir todo, digamos. Este. Y me encanta que hemos encontrado otro encuentro más y otro canal más que demuestra que tiene sentido estas cosas. Y bueno, ya lo dice Vivero de Castro, lo dice Hakim Bey, digamos. O sea, ahora discutirle a Lo ellos, dicen los loco. zapatistas con un mundo, crear un mundo donde quepan muchos mundos. O sea, es la Pero misma eso, idea, es un mira, anarquismo y mira ontológico cómo también. todo tiene un total sentido, porque lo que Hakim Bey, en boca de Vivero de Castro, habla de una ontología plana, es totalmente coherente también con la noción de plano de inmanencia de Deleuze. Como bien sabemos, Deleuze, cuando ha tocado cosas que él no llamaría así, pero nosotros podríamos llamar ontológicas, habla de un plano de inmanencia en el cual no hay jerarquías entre los entes existentes. Claro. ¿Entendés? Y es muy interesante, y acá ya me termino de ir al carajo, pero lo hago muy rápido, como una teoría dentro de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad, llamada la teoría del actor red, que busca justamente estudiar los agenciamientos técnicos, digamos, la tecnología en la sociedad, habla de actor red porque no diferencia como actores de un agenciamiento social entre las máquinas y el humano, ¿no? Por lo general, siempre que se ha estudiado la tecnología ha sido separando por un lado la máquina y por otro lado el humano, Claro, teniendo incluso más peso hasta ontológico el humano. Sin embargo, claro, claro. que uno de los grandes autores de la teoría del actor red es Bruno Latour, otro filósofo que obviamente no se lee. Bruno Latour habla justamente de aplanar la realidad para poder este, entender esto. Entonces, mira, como la teoría del actor red, un estudio en ciencia, tecnología y sociedad, con lo de aplanar la realidad, el anarquismo ontológico, con lo de una ontología plana, el plano de inmanencia de Deleuze, el concepto de rizoma, todo estamos hablando de una ontología, una forma de concebir la vida, el mundo, pero que a su vez estas resistencias políticas que estamos proponiendo responden a esa organización misma, a una organización inmanente, no jerárquica, digamos. Tanto de la forma de Claro, claro. organizarse entre ellos, para afuera, todo, tiene un total sentido. Claro, claro, y es justamente también lo que hablábamos al principio de este audio, o de Sí. esta cosa grabada. Ensayo Y es sonoro de a dos. ensayo Bueno, sonoro de a dos, es la lógica de lo trans, en el sentido de que no es una disciplina o un conocimiento o una manera de analizar la realidad, sino que es transdisciplinar, transcultural y es transgresivo también. totalmente. Transgrede todo lo establecido, transgrede las disciplinas y los límites de las disciplinas. Nosotros hablamos de hackers, dijiste, bueno, estudios sociales sobre la tecnología, Sí, antropólogos, filósofos, y que eso te permite realizar un pensamiento complejo que tenga en cuenta todas estos conocimientos y intente realizar un diálogo entre estos saberes. No sé, totalmente. y justamente no para que se quede en eso nada más, sino para hacer algo. Claro, es que todo esto es dirigido para hacer algo, para poder provocar una
modificación, aunque sea mínima, en el mundo, digamos, en los mundos, digamos. La verdad que quedo muy contento con los encuentros que hemos logrado. Sí. Quisiera... Sí, la verdad que fue mágico. Ay, ahora debería sonar alguna musiquita mágica. Quería plantear lo siguiente, que algo que escribí muy brevemente alguna vez, que es que no es no es la pregunta epistemológica ni la pregunta metafísica la que nos importa, sino la pregunta ética. Si nosotros pensamos en la pregunta metafísica por excelencia, ha sido, según algunos como Heidegger, ¿por qué el ser y no más bien la nada? ¿No? Que Heidegger a su vez lo dice como una especie de cover de Leibniz. Esa es la pregunta metafísica por excelencia. Esa pregunta a mí me es totalmente indiferente, ¿no? Creo que lo que realmente importa, o lo que nos importa acá, es la pregunta ética. Y en este sentido, ¿cuál sería la pregunta ética? ¿Por qué hacer algo y no más bien nada? Porque indignación todos podemos sentir. Con tener un poquito de empatía, basta con no ser psicópata para que te duela algo, para que te moleste algo de la realidad. ¿Entendés? Ahora, ¿por qué hacer algo? ¿Por qué salir a este mundo a intentar modificar algo de eso? Si capaz que lo más posible sea que no cambie nada a nivel mundial, ¿no? Quizás yo salgo y ayudo, cambio alguito, pero el mundo sigue siendo una mierda, ¿no? Y yo creo que el error está en la pregunta misma. ¿Por qué? Porque eso es plantearnos la pregunta ética a nivel mundial, ¿no? Que cada acción tiene que tener un sentido a nivel mundial. Entonces nos cargamos la resistencia del mundo, nos cargamos el peso, mejor dicho, de la resistencia. Lo voy a formular diferente. Nos cargamos la resistencia total del mundo sobre nuestras espaldas. Somos como Atlas, ¿no? El dios griego. Pero en cada acción cargamos el mundo sobre nuestras espaldas. Y claro, si cargamos el mundo sobre nuestras espaldas, preferimos no hacer nada. Ahora, el problema es que no hay que pensar, y quizás por eso, por una cuestión tan sencilla, es porque estamos en desacuerdo con los planteamientos marxistas. Porque a veces no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar mundos. Quizás son cambios, como vos venías diciendo, ¿no? Mundos otros. No, ¿cómo le decías? ¿Otros mundos? Mundos otros, no, otros mundos otros, lo dije bien. Mundos otros. Mundos otros. Sí, provocar mundos otros no es cambiar el mundo. Y si lo empezamos a percibir así, y mira, y de nuevo, como la cuestión política es una cuestión estética también, porque tiene que ver con una percepción. Si lo empezamos a percibir así, la resistencia se vuelve mucho más ligera. Y al volverse más ligera también se vuelve más posible. No cabe la menor duda de que ni vos ni yo va a cambiar el mundo, ¿no? Claro. Pero si necesitáramos cambiar el mundo para hacer cualquier acción, no haríamos nada. Tenemos que dejar de pensar a veces así, a nivel mundial. O sea, si se puede cambiar a nivel mundial, no estamos en contra, obviamente. Pero no es esa la energía o el patos que nos impulsa. ¿Entendés? Claro. Y yo ya con eso quiero ir cerrándome a mí mismo. No sé si vos querés agregar algo más. Ok, agradecido de la invitación para que desviemos o pensemos en conjunto. Sí. ¿Eso nomás? ¿Agradecerme? Sí. No. Es que ser agradecido que sos. La verdad que ya dijimos muchas cosas. Bueno, la verdad que fue muy copado. Y espero que sigamos produciendo, ¿está bien dicho produciendo? ¿Sí, no? Produciendo. Haciendo cosas. Espero que sigamos haciendo estos desvíos juntos. Estaría copado. Más allá de que nos escuche alguien o no, es mucho más útil si estas cosas quedan registradas, ¿no? Entonces, mal que mal,
nos escuche, quien nos escuche, me encantaría que lo sigamos haciendo. Hoy hicimos un montón de desvíos que me encantaron, así que bueno, gracias profesor Peralta por haberme acompañado en este desvío, por haberte unido, de modo que también Desvío Digitales deje de ser esta cosa tan solitaria que era. Y bueno, muy contento de los encuentros que logramos. No, por favor, gracias a vos, y me parece que justamente hacerlo en conjunto es como más divertido y más, no sé, más, pueden salir más cosas. Sí, y es más desviacionista, es más desviacionista Y es más hacerlo. desviacionista. Nos vamos a convertir Totalmente. al desviacionismo. Totalmente, el lesbiacionismo será la próxima religión a imponer a todos. Ah, ya te daba la mierda todo lo que había dicho hoy. Pero bueno, listo. Nos vemos entonces. Gracias, hermano. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución. Es decir, que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.